Hola, bienvenidas a Leer la Ciudad, el club de lectura en línea de Deriv y la editorial El Caminante. Yo soy Jimena Ocampo y hoy estoy muy emocionada y honrada de darle la bienvenida a la profesora Saskia Sassen, quien estará conversando sobre la ciudad global y bueno, muchas otras ideas que surjan a partir y alrededor de este concepto. La presento brevemente. Saskia Sassen es profesora de Sociología en la Universidad de Columbia y parte de su Comité de Pensamiento Global, el cual presidió hasta 2015. Es una estudiosa de las ciudades, la inmigración y los estados en la economía mundial, enfocándose principalmente en tres variables clave que atraviesan su trabajo: desigualdad, género y digitalización. Es autora de 8 libros, entre ellos el que hoy nos cita en este lugar, y editora de otros 3 títulos. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos el de doctora honoris causa, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2013 y la elección a la Real Academia de Ciencias de los Países Bajos. Saskia nació en Holanda, pero creció en Argentina, como verán por su español perfecto. En Italia, además estudió en Francia y comenzó su vida profesional en Estados Unidos. Y el día de hoy se conecta desde su casa en Londres, al otro lado del mundo. Y bueno, bienvenida Saskia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos un ratito de tu domingo. Absolutamente, es un gran placer, realmente un gran placer. A mí como empezó mi trayectoria en cuanto a la ciudad global, les hablo hace un minuto, quiero hacer hincapié también en el hecho que yo nací holandesa, hablando en mi casa holandesa, así que el castellano mío tiene un buen acento, pero me falta a menudo un poco de vocabulario. Y esto es hablando en inglés además. Así que yo me disculpo por vuestra bella lengua, que voy perdiendo un poco la capacidad. Es siempre una buena oportunidad para mí poder hablar en castellano, porque es una manera de no olvidarme esta bella lengua. Pero cuando yo lancé, dado que se parece que es el interés que tiene en la ciudad global, cuando yo pérdida de entendimiento de qué es lo que estaba pasando. En los temas complejos, como lo es una ciudad, como lo es un país, en sistemas complejos, cuando se da el cambio, mismo un cambio fundamental, no es que se anuncie. Os cuesta a veces entender, especialmente cuando estás hablando de una ciudad muy compleja, cuesta entender si hemos entrado en una nueva época. El argumento que yo hice y que generó bastante discusión, no todos, hacia los 1980, los 1980, yo dije, mire, estamos entrando una nueva época, pero en sistemas complejos no es que la época te diga, estamos cambiando. Entonces hay que empezar a descubrir los elementos. Para mí había suficientes elementos en juego y yo comparé, o sea, Nueva York, Londres y Tokio, tres ciudades mayores en términos de capacidades a nivel mundial, etcétera, etcétera. Ahora ustedes entienden que eso en los 1980 estaba haciendo yo esto, ¿eh? Entonces ahí yo empecé a realmente buscar, entender qué es lo que cambió. Porque repito, en un sistema complejo y especialmente en un sistema de grandes edificios y de una especie de espacio obligatorio, o sea, la gran ciudad, que sea Nueva York, que sea Londres, que sea Tokio y toda una serie de otras ciudades. Entonces, eso era como lo que yo entendí es que yo tenía que meterme en esas ciudades y yo realmente no conocía Londres muy bien y nunca había estado en Japón. Entonces, cuando yo hice mi análisis, y esto es como una receta que les recomiendo si alguno de ustedes es también una si escriben, etcétera, ¿no? O sea, yo me encontré en una situación donde en vez de simplemente poder trabajar, hacer mi investigación en Nueva York, iba a tener que estar en Londres, que no conocía yo, y también en Japón, donde nunca había estado, no hablo la lengua, etcétera, etcétera. Entonces como que llegó un poco de coraje a hacer eso. Y yo era bastante joven en ese entonces, hay que decir, y era madre de un pequeño hijo, ¿no? Uno chiquitito todavía. Entonces fue una mezcla de elementos que yo me encontré
y que dije, bueno, esto va a ser una aventura, porque realmente tenía que hacer tantos arreglos y tantas cosas. Hago hincapié en todo esto para decir que a veces hay que lanzarse un poco. Mismo si vos no sabés dónde vas, yo no conocía Londres y no conocía Tokio. Y entonces me llevó coraje, pero a partir de ese coraje, entonces yo me lancé en las tres ciudades. O sea, Nueva York era fácil porque yo vivía ahí, pero las otras no. Y lo que también me interesó es no simplemente fijarme en lo que típicamente se describe cuando uno describe una ciudad, pero entender también lo que no es visible. Y por eso uno de los elementos eran estos lugares secretos donde las mujeres, que a menudo habían sido compradas o robadas de otros países para traerlas al tráfico sexual, especialmente esto lo vi muy fuertemente en Japón, donde la cultura como que no incluía eso, mientras que en una ciudad como Londres se sabía que había bordelos, ¿no es cierto? Lo mismo con Nueva York, pero Japón muy distinta. Entonces me costó trabajo a mí entender dónde están los bordelos. Esto fue para Japón, ¿no? Y yo además no hablaba el idioma. Pero entonces me pasé noches en centros muy, muy modestos, con fachadas invisibles, casi como que no los veías a estos, donde estaban estas mujeres muy jóvenes que venían especialmente de todos los países de la región, digamos, ¿no? Eh, o en la ciudad, o en torno a la ciudad de Londres, o en torno a la ciudad de Tokio. Entonces, eso también fue un desafío para mí. Y yo, claro, yo quise entrar en esos lugares donde estaban las mujeres, que eran un poco prisioneras ellas, pero estas casitas que sacaron les daban un poco de lugar para poder, digamos, sobrevivir, ¿no? Pero el trabajo lo tenían que hacer, ese era una especie de contrato, digamos. Entonces, ahí yo entendí un aspecto de una ciudad, especialmente donde me impresionó mucho fue en Japón. uh, uh, Entendí que una ciudad que todo el mundo respeta, admira, una ciudad, esto es Tokio, ¿no? Que estoy hablando, una ciudad que era de lo más avanzado electrónicamente, o sea, muy, muy más allá de Londres y Nueva York, que eran las otras dos ciudades que yo me estaba fijando. Entonces, eso también me vino como una sorpresa. Además, los japoneses son muy discretos, ellos no se anuncian, no son como los americanos que dicen, nosotros tenemos lo mejor esto y lo otro, ¿no? No, entonces fue así una experiencia marcada por silencios, ¿no? Muy distinto de Nueva York o de Buenos Aires, donde me crecí yo. Esta noción de silencios, ¿no? Y la gente toda, y eso ahora estoy hablando de hace años, se cubrían la boca y la nariz, como hacemos nosotros ahora por la pandemia. Bueno, ellos ya lo estaban haciendo ahí, pero no porque había una pandemia, pero porque era la práctica más higiénica en una ciudad donde tenías tan grandes concentraciones de personas que estabas chocando con los otros. Eso era una cosa muy normal, ¿no es cierto? Entonces, el segundo elemento, entonces, para mí fue estar en una ciudad como Japón, fue entender una diferencia. ¿Cómo cómo se dan las diferencias en estas ciudades? Y ese fue al final también un poco al centro del proyecto que yo estaba haciendo, ¿no? Que tenía que ver con estas tres ciudades, que eran ciudades emergentes, repito, estos son los años 1980, y que eran fenomenales, o sea con unas capacidades y poderes que iban mucho más allá de las típicas ciudades, digamos, en Europa. Ahora Londres también, gran ciudad, etcétera, pero había algo especialmente en Japón que era impresionante, una especie de vanguardia en cuanto a todo lo técnico, o sea, eran tan más avanzadas, técnicamente hablando, que Londres y Nueva York, que eso realmente causó impresión. Y cuando yo empecé a dar mis conferencias sobre ese tema, no me creían los tipos de Nueva York, los expertos de la ciudad de Nueva York,
decían, ¿qué va? No, vos no sabés de lo que estás hablando. Y yo era muy joven, además me trataban como si yo fuera una estúpida, porque eso hasta ahora décadas, los hombres como que se sentían tan libres de decir cualquier cosa, fue impresionante eso. Pero yo, de mi propia manera, ¿sabes? Porque yo soy extranjera yo he vivido en muchos países, pero soy una extranjera en cada uno. Entonces, bajo ese mantel de yo soy extranjera, yo no conozco completamente vuestra cultura, yo me permití hacer preguntas, a no estar de acuerdo con grandes figuras, especialmente hombres, lo que decían que pero no, señor, si yo he visto en vuestra ciudad que bla, bla. Entonces, y yo te juro que además tenía una cara más de jovencita de lo que yo parecía. Entonces me miraban como diciendo, pero ¿quién es esta? Además eran a menudo hombres grandes y yo no soy muy alta. No me voy a olvidar nunca cómo usé lo que tiene que haberse presentado como mi debilidad, que era joven, que no era muy alta, que no sabía mucho, que era nueva, especialmente en Japón y en Londres, yo era una persona, eso eran espacios nuevos. Y digo todo esto porque realmente a veces vale la pena entrar en una sistematicidad que puede ser una ciudad, puede ser una parte de una ciudad, o puede ser otra cosa, ¿no? Otra situación. Pero como entrar, mismo si vos sabés, uy, aquí no me la voy a gozar, pero por ahí descubro algo, ¿no? Entonces para mí esta cuestión de descubrir era una cosa que siempre me sigue importando ahora mucho. Ahora, en el trabajo que estoy haciendo ahora, me estoy fijando mucho en ciertos sectores que vienen marcados por gran inteligencia, cosas muy complejas, lo algorítmico, la matemática, etcétera, etcétera. Y para entender qué tipo de poder emerge de estas, ¿no? de estas modalidades. Y ese fue un tema que también en realidad me interesó mucho, ¿no? Y terminé en realidad trabajando sobre las altas finanzas. Y las altas finanzas en realidad no tienen nada que ver con la banca tradicional, no tienen nada que ver con simplemente con dinero, es otra modalidad. A partir de, o sea, cuando yo empecé a hacer este trabajo, no era tan visible y tan importante y tan reconocida las altas finanzas como lo es ahora, ¿no? Como lo ha sido por los últimos 10, 20 años. Entonces ahí también, tuve mis encuentros, digamos, con gente que cuando yo les hablaba o yo les hacía preguntas porque me imaginaba que ellos sabrían de este tema, me miraban como diciendo, pero ¿de qué está hablando las altas finanzas? Eso es como, y pensaban que era como así, como business, ¿no? Yo decía, no, no, las altas finanzas no son eso. Entonces, nunca más usé ese lenguaje, porque de ahí nadie quería hablar conmigo. Yo había sido un poco brutal, o sea, la holandesa en mí. Digo, no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando del otro. Yo chiquita, y estos hombres enormes que me miraban así como si fuera una especie de monstruo, ¿de qué está hablando esta? Afuera, afuera. Y un elemento que siempre me gusta mencionar es que para entender cómo funcionaban estos grandes edificios que estaba lleno de los que especulaban, los grandes financieros, etcétera. Entonces yo decidí porque ellos no querían hablar conmigo. Entonces yo dije, a ver, voy a ir a la noche, ¿sabes? Entonces, a la noche, ¿quiénes están? Están los que hacen limpieza. Ahora cambió un poco, pero en ese entonces, ¿sabes? No venían, los ejecutivos no estaban. No había ni siquiera personal, habían los que limpiaban, estaban ahí. Los que limpiaban, además, todos eran latinos, entonces yo podía hablar con ellos, así que eso me encantó. Entonces yo no quería crearles problemas, entonces yo les decía, pero ustedes ¿para quién están limpiando? ¿No? Entonces, claro, ellos tenían la respuesta a eso y les gustaba que yo les preguntaba algo que ellos tenían la respuesta. Entonces eso generó además eran todos latinos, ¿no? Entonces generó una especie de trust, que le tenés confianza, ¿no? De confianza. Y ellos me entendieron.
me ayudaron mucho para que yo pudiera entender lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese fue otro proyecto que hice que me gustó mucho, mucho hacerlo. Um, Después tuve un proyecto que trataba de mujeres en situaciones muy difíciles, mujeres, que eso lo vemos por todo el mundo, ¿eh? Mujeres con niños, mujeres que venían abusadas por los hombres en sus vidas, y eso también, eso fue uno de los proyectos más tristes que hice. Hay que decir que una vez que vos te querés meter en ese tema y realmente entender qué es lo que está pasando, a menudo no hay buenas historias, ¿eh? Hay que decir que eso me causó mucha impresión. Ahora, yo estaba haciendo esto en Nueva York, que es una ciudad donde hay también mucho stress, ¿cómo se dice? Stress. Que la gente está abrumada, los trabajadores están abrumados, tienen que tomar viajes bastante largos de vez en cuando, o sea, nunca se acaba el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí entendí algo de cómo mismo los que tienen empleos, digamos, razonables, ¿no? Modestos, pero razonables, la lucha que es, y un elemento que siempre surgía, la falta de suficiente dormir. Y dormir para mí se ha vuelto realmente una cosa que es como mágica y que hay que hacer, hay que dormir. Cuando uno está cansado hay que poder dormir. Entonces yo, trabajando a la noche con estos limpiadores, etcétera, no podía dormir porque estaba ahí para salir. Entonces eso también, yo sentí el cansancio que ellos tenían, ¿no es cierto? Y eso también me causó, esas son así todas situaciones que no me las olvido, que uno entiende algo muy, muy simple, muy, muy que existe mucho, pero que no ha pensado y no lo ha hecho trabajar, digamos, en una modalidad analítica, donde, o sea, porque vos tenés que, o sea, la primera respuesta que yo tuve a mis propias preguntas, en el caso de estas tres entidades que hablé, es que, es que los empleadores, los que están al top de grandes empresas donde emplean mucha gente, como que ni siquiera saben o entienden cuán poco logran dormir los trabajadores. Y por eso, cuánto menos funcionan bien como trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, eso me generó toda una serie de discusiones con los grandes empresarios. Yo decía, pero ustedes tienen que entender lo que significa día tras día, tras día, año tras año, tras año, nunca dormir suficiente. Y ahí se quedaron como sorprendidos. Era como algo que no habían entendido. O sea, ellos de vez en cuando por ahí no dormían, pero generalmente podían dormir lo que querían, lo que necesitaban dormir, ¿no? Entonces, esos son así pequeños elementos que yo fui acumulando y que al final me generaron una especie de realidad alternativa que muchos emprendedores, muchos que son propietarios de grandes empresas, muchos profesores, porque los profesores tenemos bastante tiempo libre, mucha familia típica, ni siquiera entendían que la falta de dormir como que mata, mueren más temprano de lo que deberían, no funcionan bien, los niños sufren, o sea, un pequeño vector, dormir, lo que tenemos que hacer cada noche, o una vez al día por lo menos, etcétera, ¿no? Que eso era como un elemento invisible, un elemento que no se entendía en estos altos sectores, que claro, tenían mucho más control sobre sus propias vidas, ¿no? Ese fue para mí un proyecto de ciudad que tenía que realmente que ver con lo que todos lo sabemos esto, pero no lo pensamos, ¿no? Y las grandes empresas, o sea, los grandes, de alto nivel, los trabajadores de alto nivel, como que no les importa tampoco tanto, ¿no es cierto? Pero no entienden la estupidez que está en juego. O sea, ese es un tema. Otro, ¿por qué no me hacen ustedes algunas preguntas? Porque yo hablo. Sí. Yo, Y bueno, ahora que hablas de como de todo el trabajo que estuviste haciendo, me parece muy interesante que aunque como que el tema y los conceptos parecen muy complejos y abstractos,
tú tuviste que salir a la ciudad a investigarlo, ¿no? O sea, estuviste yendo a estas ciudades, hablando con la gente, Sí. pues yendo así como a la noche a ver qué estaba pasando. Entonces creo que, pues no sé, o sea, me gustaría que comentaras un poquito más de eso y si crees que otros académicos realmente hacen lo mismo o si, porque nosotros pensamos en un académico como alguien que está detrás del escritorio todo el tiempo, pero me parece muy interesante esta otra versión de el que sale, ¿no? El muy sociólogo que sale a la ciudad. No, para mí salirme de mi comfort, ¿no? De mi casa, de mi oficina, de la universidad, e ir a otros mundos, me resultó muy importante. Y ahora mi nuevo proyecto que estoy tratando de lanzar es un proyecto donde quiero ir a una gran ciudad china. Yo siempre he tenido un encaje con China, no sé por qué, pero la primera vez que fui a China, fui por 2 meses como asistente, yo tenía 18 años, como asistente de un antropólogo que iba también a China. Entonces él he employed me, ¿no? ¿Cómo se dice? Me pagó para que yo fuera a Empleo, trabajar. sí. Sí, sí. Y era una China muy distinta de la China de hoy. Una cosa impresionante. O sea, pero a mí, yo no sé por qué, pero yo tengo una especie a mí me gusta China, es uno de los países que yo respeto, ¿no? Tiene sus propias modalidades, tiene sus problemas, pero fíjate los problemas que tiene Estados Unidos, ¿no? El abuso de gente, la criminalidad, es terrible. Bueno, entonces, lo que estoy, ¿qué les iba a decir? ¿Tienen alguna pregunta ustedes a este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, creo que ibas a hablar, supongo que de tu nuevo tema, que es de la ética y la ciudad, ¿no? Bueno, me lo Sí. estoy, ok. Entonces, ¿Quiere no, que si hable? quieres ajá, hablar de eso, que a mí me parece interesante también porque supongo que se alimenta de cosas que Richard Sennett está, ¿no? Porque también tiene este tema de ética de la ciudad y entiendo que están trabajando más o menos juntos, entonces, Sí, pero ese título lo agarró de mí, ah, sí. Ah, bueno, mira, que sirva esta llamada para que porque el libro quede no el es creo. tanto sobre la ética, Ok. pero le encantó el título y el productor del libro dijo, no, este tema, este es el buen título para tener. Entonces, pero Ethics of the City, ¿no? Ese es Sí, el sí. proyecto, pero ahora yo lo voy a usar porque es el tema que quiero hacer. Pero bueno, ahí lo que tengo dos elementos en juego. Uno sí, ética, pero una ética incompleta, una ética que si vos sos un especialista de la ética, por ahí no ves como lo ético. O sea, la ética imperfecta porque nosotros somos imperfectos, porque nuestras ciudades son imperfectas, porque etcétera, etcétera. O sea, para abrir un espacio que simplemente permanece cerrado y como invisible cuando hablamos de la bella ética. Entonces mi pregunta es, ¿qué es una ética más elemental, más problemática, pero que por lo menos puede funcionar para, para la gente, especialmente la gente más pobre, menos, o sea, entonces así, estoy haciendo este proyecto en 3 ciudades, lo estoy empezando a planear ahora. Entonces, una va a ser en Brasil, que creo que no Sao Paulo, pero quiero ir, no sé todavía si voy a Sao Paulo o alguna otra ciudad en Brasil. Una va a ser Nueva York, claro, porque ahí estoy basada yo. Um, Algeria, Algeria en el norte de África, y eso es un lugar que yo he estado y conozco mucha gente, y Algeria es una zona delicada, pero que ha logrado sobrevivir de una manera bastante extraordinaria. Y quiero capturar, en ese caso, cuáles son los elementos pequeños y frágiles que han permitido a Algeria de no caer en las grandes trampas donde tantos otros países
caen, ¿no es cierto? Países que no son muy ricos por ahí, países modestos, países que tienen problemas, donde hay abusos, de todo, ¿no es cierto? Entonces, me interesa Algeria porque Algeria es bien interesante y en realidad en el occidente nosotros no la pensamos a menudo, ¿no? Entonces es como también entonces tengo China, Algeria, Brasil, y no sé, y bueno, Nueva York, claro, pero no sé si voy a agregar otro tema. Y ahí yo llamo al proyecto Ethics of the City, o sea, la ética de la ciudad. Y ya diciendo ciudad, digo que es una ética imperfecta, porque no hay ciudad perfecta, porque la ciudad necesita toda una serie de desigualdades para poder funcionar. O sea, hay siempre una crisis de la vivienda, hay gente enferma que no pueden pagar. O sea, la ciudad es simplemente un complejo sistema con mucha inteligencia y con muchos problemas. Y yo no veo cómo vamos a poder eliminar la gran mayoría de esos problemas. Algunos sí, pero muchos no. Porque no puede una ciudad funcionar si no tiene toda una serie de tipos distintos, incluso los que ganan menos que todos los otros, ¿no es cierto? O sea, toda una serie. Entonces yo quiero simplemente indagar cómo países muy, muy distintos han manejado eso. Entonces tengo ahora estos 4 países, incluyo a Nueva York, donde quiero fijarme en eso. O sea, aquí no es hablar de la bella ética, aquí es hablar de cómo extraigo yo de situaciones de miseria, de abuso, pero que todavía donde la gente puede funcionar, mismo si es muy lejano de perfecto. ¿Cuál es el elemento ético en juego ahí? ¿Cómo llamo yo esto? ¿Lo llamo ética o es la ética de la ciudad? Por definición, una ética imperfecta, ¿no es cierto? Entonces, eso es, digamos, el tema que estoy trabajando y tengo apoyo de mi universidad para eso. Pero realmente es distinto, hay mucho, ahora cuando empecé a hacer este trabajo vi que había bastante trabajo hecho sobre la ética, pero más bien que todo se queda en esta ética hermosa. Entonces yo hablo de una ética imperfecta, una ética que no es bella, una ética de donde decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no podemos cambiar? Nada de eso. Entonces, ese es el proyecto, digamos. Y crees que, o sea, no sé si se inspiró un poco de esta situación en la que estamos pasando, pues, la humanidad entera, que es la pandemia y como las cuarentenas y cómo se viven de distintas maneras en el mundo, o si ha cambiado de alguna manera tu visión sobre el proyecto, o no sé si quieras No, comentar algo sobre esto, ¿no? Justamente este momento sí, de la historia. no, buena pregunta. Debo decir que no, que yo ya tenía este proyecto bien antes que emergiera la pandemia. O sea, ya lo estaba hablando hace 2 años, ¿no es cierto? Entonces, la pandemia, yo tengo que todavía entender mejor cómo entra en el sistema, pero mi primer paso es que un elemento que la pandemia me da a mí como investigadora, o sea, alguien que está tratando de entender ciertas condiciones, que no tiene todas las respuestas, ¿no? Etcétera, etcétera, es que la pandemia como que nos muestra otra versión del cotidiano, ¿no es cierto? De lo cotidiano. Entonces ahí me interesa recuperar, me interesa en realidad, una manera de decirlo también es que cada vez que lo ético encaja con lo otro, que puede ser positivo o negativo, ¿cuáles son las variedades? O sea, es como el proyecto que te dije, ¿no? Que estoy haciendo para eso también, que está basado en 4 ciudades muy distintas, ¿no? Entonces quiero usar yo siempre funcioné un poco así, ¿eh? Siempre pensando que necesito diferencias, no puedo solo trabajar en una sistematicidad, porque eso no me funciona.
Sí, claro. Y bueno, volviendo un poquito a la ciudad global, te iba a preguntar si el libro lo hicieras o la investigación la hicieras en este momento, ¿cambiarían esas ciudades o seguirían siendo estas mismas tres, Londres, Tokio y Nueva York? Bueno, son, en realidad hay que decir que han logrado establecerse fuertemente, ¿no? Porque realmente Tokio es probablemente la más impresionante, es impresionante. El nivel de inteligencia, el nivel de aplicación de sistemas para manejar todo mejor, o sea, está tanto más avanzado de lo que vemos en Nueva York o en Londres, es impresionante, es realmente impresionante. Y, y surge, claro, también de una guerra muy brutal, o sea, hace décadas ahora, pero tuvo que reinventarse esa ciudad. Así que, pero no es, digamos, la ciudad donde yo querría vivir, simplemente porque es muy fuerte, con tantas cosas, tan innovativa. No es la ciudad. A mí me gusta Nueva York y Londres para vivir, que son altamente imperfectas, bueno, especialmente Nueva York, que es una ciudad muy imperfecta, digamos. Londres ya es mejor y Tokio es impresionante esa ciudad. Todo funciona, todo. Los sistemas son tan avanzados. O sea, los chinos también en realidad son más avanzados, digamos, que Estados Unidos, ¿no? Cómo usan la tecnología. Todo está así, cuando vos compras tu ticket, cuando tenés que pasar por un pasaje, digamos, por una cosa que se abre, qué sé yo, ¿no? Y está todo mucho más avanzado que estas viejas ciudades que son Londres y Nueva York, donde, claro, son viejas ciudades, entonces no les da el lugar. Pero yo en realidad creo que lo que cambiaría en estas tres ciudades en un análisis de hoy es que hay nuevas situaciones, hay nuevas condiciones, todo el auge de las mujeres, el auge de todo lo que es lo sexual, etcétera, en cubriendo opciones, una multiplicidad de opciones, ¿no es cierto? O sea, han cambiado muchas cosas. Ahora, yo nunca fui una que estaba tan interesada en la gente. A mí me interesaba la sistematicidad en juego, ¿no? Y ahí, si yo tuviera que hacer este estudio ahora, la sistematicidad incluiría toda la diversidad sexual que ahora está en juego. Yo creo que eso entraría muy fuertemente. Lo que también entraría es que después de 20, 30, 40 años, vemos también que ciertas cosas se desmoronan, como que they fall apart, Sí. y otras condiciones, nuevas condiciones emergen. Entonces hay variabilidad, digamos, ¿no es cierto? Y por último, yo creo que es muy importante reconocer que las nuevas generaciones, los jóvenes, tienen toda una serie de preferencias bastante distintas de los padres, empezando con el famoso caso de los autos, que a muchos de estos jóvenes tener un auto es como una pesadilla. Tenés que encontrar un garage donde ponerlo, tenés que continuamente fix it, ¿no? Arreglar algo. Entonces, esos cambios así, la preferencia por la bicicleta y la motocicleta, ¿no? Um, También una preferencia por lo verde y la importancia de todo lo que es verde. Uh, una falta de enamoramiento con la gran ciudad, una, una preferencia que aumenta para la ciudad de mediano, la ciudad mediana, porque ahí todo es más razonable, digamos, ¿no? Entonces, esos son todos elementos, digamos, eso es la gran mayoría. Siempre tenés los artistas, los que tienen ideas así muy originales, eso por ahí tienen otras preferencias, ¿no es cierto? Que les gusta la gran ciudad, les gusta lo inesperado, les gusta, o sea, una ciudad tan grande que simplemente sabes que nunca la vas a conocer plenamente. Para muchos eso es, a mí también, yo soy así, que lo hace más interesante, el hecho que es una ciudad grande que yo no logro conocer completamente, me mantiene más interesada en esa ciudad
que si yo estuviera en una pequeña ciudad donde conozco a todos, me siento muy segura, todo funciona muy bien, es como que no me interesa mucho menos eso, digamos, ¿no? Pero quién sabe, o sea, yo ya tengo mi edad, pero quién sabe, cuando tengo 80 por ahí digo que quiero eso, ¿eh? O sea, yo no lo excluyo. Claro. Y justo en el mismo tema, o sea, desde que escribiste el libro, ¿cómo crees que ha cambiado la geografía de la globalización, ¿no? Entonces, o sea, Claro. cómo se comporta ahora? Sí. Bueno, hemos pasado por varias fases bastante distintas, pero está claro ahora que hay una variedad de grandes sectores que sienten básicamente que el planeta es un espacio potencialmente de interés, no toda la parte del planeta, pero es que ya la cuestión de las distancias, la cuestión de distintas modalidades de gobernación, de como China versus, digamos, Nueva York o Estados Unidos. Um, o sea, realmente yo creo que estamos en un momento donde sentimos que es planetaria la situación. También por un mayor entendimiento de lo que está pasando con el clima, todo el climate change, ¿no? El cambio de clima, todo lo que está pasando con tenemos ahora mujeres y hombres que viven en las calles, en las ciudades más ricas, como Londres, San Francisco, Nueva York, ahí tenés cada noche, a veces un poco que no lo ves, ¿no? Pero a veces también en San Francisco está bien visible, en Los Ángeles también, y eso es también algo distinto. Estas son hombres y mujeres que tenían puestos de trabajo, o sea, no son los borrachos, ¿no? Digamos, de una época anterior, donde los que estaban en la calle eran los borrachos que no... No, no, esto es otra modalidad. Y vos ves en San Francisco, o sea, en ciudades muy ricas, ves cientos de personas, hombres y mujeres, que por ahí tienen 50 años, 60 años, 70 años, que viven en pequeñas instalaciones que hacen o sea, con materiales que pueden adquirir en algún lado fácil, y durante el día lo sacan de vista y a la noche ahí los ves. Entonces, eso es impresionante. Vos tenés una imagen, te pregunto, por ejemplo, lo que está pasando en San Francisco y en Los Ángeles, ¿no? Que son ciudades americanas que han sido siempre bastante liberales y easy going, ¿no? Y tienen algo nuevo, son más nuevas que Nueva York o Toronto, etc. Entonces ahí lo que ves ahora es impresionante. ¿Y sabes qué? Todos se ajustan. O sea, hay gente muy rica en todas esas ciudades también. Se dice, ay, bueno, esto es así. Estamos empezando a verlo también en Nueva York, esto. Entonces, a la noche, se generan estas modalidades de dormir y durante el día como que no sé dónde ponen sus cosas, pero no son tan visibles. Entonces eso también es algo que a mí me señala que hemos entrado una nueva época, y esto es el punto importante, ¿no? Que aquí algo fundamental ha cambiado, porque hace 30 años la noción es que cada uno tiene una vivienda, será una vivienda pobre, pero no lo que estamos viendo ahora, donde tenemos cientos de hombres y mujeres que tuvieron buenos puestos de trabajo, pero que con el alce del costo de todo lo que es la vivienda han sido echados fuera. Y hay más y más de ellos. Y eso lo estamos viendo en Europa también, no tanto como en Estados Unidos, pero lo estamos viendo. Y bueno, me interesa también esta, no sé si llamarla contraposición, pero del Estado y la ciudad, ¿no? Entonces, creo que también últimamente Ah, hemos visto mucho estas reacciones, por ejemplo, cuando el Brexit, ¿no? Que la ciudad de Londres salió a decir, sí, hay una política de Estado, pero nosotros seguiremos ofreciendo claro, trabajo, por ejemplo, a la gente de Europa y de otros países. Entonces, no sé si quieras hablar un poquito o sea, qué pasa en este momento en esa relación entre el Estado y la ciudad y por qué deberíamos poner mucha atención a lo que están haciendo las ciudades frente a sus gobiernos nacionales, ¿no? sí. Bueno, yo creo que las ciudades, las grandes ciudades, no tienen que ser grandes en sentido de
expansión, pero ciudades donde hay sectores muy importantes, ¿no? Que están funcionando dentro de esas ciudades. Lo que hemos visto es que los nuevos sectores están bastante internacionalizados, lo cual ya significa que pueden por ahí poner sus operaciones que requieren grandes galpones y que requieren grandes camiones, etcétera, los pueden poner quién sabe dónde, en qué país pueden estar, mismo si son empresas que están basadas en Nueva York o en Londres, ¿sabes? Entonces ahí ya hay una especie de flexibilidad extraordinaria. Vos ahora vas a muchos países donde podés ver todos los elementos de trabajo, etcétera, pero no tenés idea a quién le perteneces, a qué país, a qué gobierno, porque no podés pensar que simplemente el país donde están esas cosas, ¿no? Así que yo creo que los que realmente salieron ganando al máxime de estas transformaciones que realmente empiezan hace 30 años, hace 40 años y que se han ahora manifestado muy fuertemente, ahí hay que decir que son los grandes empresarios, no son los gobiernos nacionales, no son los activistas. Eso es un sector muy importante que está en manos de poderosas empresas, de empresas que pueden comprar lo que quieren, de empresas que por ahí te agarran todo el valor de una situación minera o lo que fuere y te dejan un espacio destruido y se vuelven a sus países y como que nada, ¿no? O sea, hay una especie hay un elemento de Wild West, ¿no? ¿Sabes esa imagen, ¿no? Del Wild West, donde en realidad no hay efectiva gobernabilidad, ¿no? Entonces, eso también es algo que estamos viendo. Y ahí cuando si agregás a eso el hecho, por ejemplo, si tomás la minería. O sea, la minería funciona ¿cómo? La minería funciona que saca todo lo que puede sacar de una mina. Pero entonces van matando minas, ¿no? Entonces a un cierto punto buscan nuevas posibilidades y por ahí van a un lugar donde hay mucha cultura, ¿no? Cultura, digamos, donde plantas verde, ¿no? Plantas verde para comer, etc. Y sacan todo eso porque saben que ahí abajo hay elementos minerales, etc., que son de mucho más valor que las verduras. Y, ¿sabes? O sea, es una modalidad un poco salvaje que estamos viendo. Enorme destrucción de medio ambientes, ¿eh? O sea, por parte de toda una serie de actores. No son solamente los americanos, no son solamente los chinos, no. Hay de todo ahí, ¿eh? Entonces, eso es o sea, ya tenemos los datos. Los últimos 10 o 20 años han visto una expansión en la destrucción de nuestra tierra, nuestras aguas y nuestro aire, que es realmente alarmante. O sea, nos estamos un poco autodestruyendo. O sea, no deberíamos destruir tanto. O sea, siempre vamos a destruir. El momento que nosotros nacimos, estamos destruyendo algo porque necesitamos más lugar. O sea, es realmente también, ese es un fenómeno que a un cierto punto estoy segura que habrá filósofos que lo investigan, cómo es que la humanidad aparece y destruye, ¿no? Porque en realidad, sí, hemos construido muy bellas cosas, pero eso también implica una destrucción. Así que es un fenómeno, para mí es como una alerta que nosotros somos destructores porque necesitamos eso para sobrevivir y que vamos a terminar en un espacio desagradable, porque habremos destruido demasiado y al mismo tiempo la población habrá aumentado. Yo creo que esos homeless que vemos hoy en día en las grandes ciudades, gente que no eran borrachos, ¿no? Gente que tenían profesiones, esa es una manifestación de eso. Algo cambió. Y repito, y mi última palabra aquí, repito, en sistemas complejos no es fácil entender cuándo se ha dado un cambio radical, no total, mismo parcial, pero no es difícil traquearlo. Y yo creo que nosotros hemos entrado en una de estas transformaciones, digamos, ¿no es cierto? Pero hemos entrado hace 20, 30 años, ¿eh? O sea, estas son historias que llevan más tiempo. Bueno, señores y señoras.
Muchas gracias por este tiempo, súper enriquecedor escucharte hablar, muy interesante. Y creo que a la gente del club de lectura, pues nos dejas con muchas reflexiones y pues, algunos conceptos e ideas que tendremos que seguir analizando. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, muchas Este, gracias. Bueno, un ¿sabes honor. mi librito Expulsiones? Lo deben conocer, ¿no? Porque Sí, ahí sí, mucho de estas cosas, ¿sí? Que salió en sí, castellano. claro, y estaremos pendiente de tu trabajo más reciente para leerlo cuando se pueda. Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Muchos Chao. saludos hasta Londres. Gracias, gracias. Chao. Chao.